Están Oh, luchando. se nos está perdiendo, escondiendo. Ay, y tampoco está Marta. Ajá, y hola Pilar. Eh, Tampoco está. Bien, Pilar, ¿y por qué no te pones, abres un momento tu micrófono? Hola, buenas Y tardes. Karen está. Yo soy nueva en el ¿Cómo? grupo. Soy nueva en el grupo. Esta es la segunda entrada a la sala. Pues bienvenidísima. Es un sitio de amigos, básicamente que nos encanta que llegue nueva gente y nuevas personas y aportes y miradas, de manera que bienvenida, puedes decirle a tus amistades, a quien quieras, ¿no? Si les suena el plan, todo el mundo es bienvenido. Magnífico, mil y mil gracias. Ya mismo envío el link a algunas amigas que quizá les pueda interesar. Perfecto. Bueno, y aquí Entonces, ¿ya sabes cómo es la mecánica? no, no la sé. Básicamente, al final de cada reunión, nos ponemos de acuerdo sobre qué leer y la persona que haga que haga la presentación, o sea, cuyo libro salga elegido, entonces hace una presentación inicial de la obra. De manera que es una cosa muy democrática, muy de echar a andar nuestro gusto, compartirlo, discutir. Tratamos sí, de que no sean bestsellers, sino, digamos, literatura como ya un poco consagrada, porque a veces el andar buscando eh, nuevos autores lo lleva uno a unos autores que no son tan, a unas obras que no son tan importantes y pues habiendo tantas cosas maravillosas, ese criterio de calidad hay que tratar de, pues creemos que es bueno mantenerlo. Bueno, Entonces, bienvenido todo el mundo. A Karen, muchas gracias por organizarnos y por poner unas citas tan lindas como invitación. Y si les parece, pues arrancamos. bueno, gracias. Listo. ¿Qué dicen? ¿Arrancamos o esperamos algo, a alguien más? Son las 5:15. Sí, arranquemos. No te oímos. ¿Alguien quiere hacer la presentación? ¿No? Entonces, ¿quieren que me lance yo? ¿Listo? Bueno, voy a hacer una presentación en dos partes. Una, porque quiero compartir con ustedes unas averiguaciones que no es que sean muy complejas, sino que, eh, bueno, las hice sobre la peste bubónica o peste negra. Eh, yo no sé si alguien ha leído alguna cosa sobre este aspecto.
Yo también hice la misma investigación. Entonces, aprovechemos tu conocimiento médico también. Pues entonces, el libro nos habla de unos pacientes, las personas empezaron a aparecer con con unas bolas que ellos se llamaban bubas, Bubas. en el cuello, las axilas y en las ingles. Entonces eso nos lleva a pensar que esa es una inflamación de los ganglios linfáticos, que es donde son más evidentes en esos sitios del cuerpo. Entonces se iban inflamando, 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 lo cual les producía un dolor espantoso y se iban necrosando, o sea, se volvían negros porque los tejidos se morían. Mm, Al mismo tiempo tenían fiebre y presentaban vómito, otros presentaban diarrea. mm, Entonces, y era supremamente contagioso. Ya después, con los siglos, se vino a saber que eso lo contagiaban las pulgas de las ratas. Entonces, es cuando empieza el servicio de salud pública, pues a erradicar las ratas y tal, entonces ya pasa ese problema. Pero entonces, además eso se iba complicando todos los sistemas del cuerpo, entonces el paciente hacía la neumonía y se le complicaban los riñones, se le complicaba todo, y ahí se moría. Entonces, eso era tan terrible, tan terrible. Ahora, vino el cuento de que los judíos eran los causantes de la peste. ¿Y por qué? Pues porque por su religión ellos respetan el sábado es el día que ellos se cambian la ropa, cambian todo lo que hay en la casa, limpian la casa y ellos se bañan, entonces pues ellos no estaban tan propensos a la contaminación como estaban los demás que nunca se bañaban. Eso es básicamente Sí, lo que eh, ocurría. gracias, Elsa. Pues es una, es una enfermedad muy complicada. Mm, uy, aquí me acaba de suceder una cosa. Ah, bueno, volvió en sí. Eh, esta peste bubónica está causada por una bacteria, a diferencia de nuestro coronavirus, que es un virus el que lo está produciendo. Yo no sé en realidad qué diferencia hay entre una bacteria y un virus fuera de el nombre, porque ambos son eh, 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 entes unicelulares. Creo que el virus no se han puesto de acuerdo si es o no es un ser vivo. Las bacterias sí son seres vivos. Y el punto de esta peste bubónica, que es endémica a Mongolia. Todavía hoy en día hay peste bubónica en Mongolia. Pero en Europa ha habido, o digamos, en Occidente, llamémoslo así, ni siquiera en el mundo, ha habido tres grandes pestes que han sido la que llaman la plaga de Justiniano en el año 542 en Bizancio, cuando ya estaba partido el Imperio Romano entre Oriente y Occidente. Entonces, en el Imperio de Oriente, el Imperio Bizantino, fue infectado y se cree que unos 50 millones de personas fueron infectadas en 2 siglos de recurrencias y murió el 25% de la población. Ese es, digamos, el primer brote que se tiene referencia y venía de Mongolia, igual que los otros dos que voy a comentar. El segundo brote es el llamado de la peste negra propiamente. A ese, no sé por qué a los demás no se les dio ese nombre, pero el segundo brote es
el de 1340 hacia 1400, que es el que da origen al libro que estamos leyendo en voz, de viva voz, que los cálculos es que ese brote en el mundo mató alrededor de 100 millones de personas y que mató a la cuarta parte de la población europea. Como hemos dicho allá de viva voz, hubo lugares como Florencia, donde murió alrededor del 80% de la población. Lo que parece quedar claro es que el caso de la peste negra, que fue, digamos, ha sido la peste más violenta que ha sufrido la humanidad, la que se lleve registros por lo menos, generó una serie de transformaciones tan profundas que fueron las que dieron el paso al renacimiento y a una transformación de la economía y de las relaciones sociales. En una cita que tengo, dice, debido a que la peste mató a una gran parte de la población trabajadora, los salarios aumentaron debido a la demanda de mano de obra. Por el otro lado, la sociedad se volvió más violenta debido a que la tasa de mortalidad disminuyó la calidad de vida, incrementó la guerra, el crimen, la revuelta popular y las olas de flagelantes, así como la persecución religiosa. Es decir, fue de una intensidad y además coincidió con lo que se llamó la Guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra, que fue una guerra de 116 años que involucró, como todas las guerras europeas, terminó involucrando a casi toda Europa. Pero bueno, el caso es que estas pestes son causadas por se expanden gracias al comercio, ¿sí? Las tres pestes han tenido esas características, ¿sí? Y digamos, la segunda era muy claro, fue una mezcla entre la ruta de la seda, por un lado, y otro, las invasiones mongolas de esa época, en este caso contra una ciudad, digamos, la frontera de los venecianos en el Mar Negro. Hasta ahí llegaba como la expansión veneciana. Y tomaron la ciudad de Cafa en Crimea, la sitiaron, la tomaron y cuando los venecianos lograron huir, llevaron consigo la enfermedad y la expandieron por toda Europa. Ahora, después, digamos, como consecuencia de esa peste negra de 1347, 1346, se registraron varias, como una que fue la peste de San Cristóbal de la Laguna, la gran plaga en 1582, la gran plaga de Milán, 1629, la gran plaga de Sevilla, 1647, la de Londres, 1665, la de Viena, 1679, la Báltica, 1708, Marsella, 1720, y otras dos. La gran peste de Marsella, es la que da, digamos, como que dispara la intención de escritura de Daniel Defoe, porque 50 años antes había sido la peste de Londres, que él no vivió, a pesar de que el protagonista de la obra, pues lo habla en primera persona como un participante, pero es la peste de Marsella de 1720 la que suscita el temor de que se repitiera algo como lo que ya había pasado en Londres. La plaga de Londres mató
aproximadamente la cuarta parte de la población, sí, casi la cuarta parte de la población de Londres, y de manera que fue de una violencia enorme. El último brote de plaga que ha habido es se dio a mediados del siglo XIX, arrancó en la provincia de Yunnan, en China, en 1855, y se fue propagando. Por ejemplo, un año, en junio de ese año, del 1855, en solo el sureste de China, la provincia de Yunnan queda en la parte, sí, suroeste de la China, fronterizo con, no sé, con Vietnam tal vez. Mató 80.000 personas en un solo mes. Y bueno, se propagó hasta en el subcontinente, se fue hasta la India a finales del siglo XIX, e India perdería 12,5 millones de personas a finales del XIX y principios del XX por esta peste. Llegó a Australia, en donde entre 1900 y 1925 hubo muchísimas muertes, y esta peste fue considerada activa hasta el año 1959. Y esto para decirles que hace no mucho, ¿no? Que la peste bubónica estuvo andando por el mundo. Y es quizás pues el descubrimiento de cómo funciona esta Yersinia pestis, ¿no? Y todos los mecanismos de prevención que ha evitado que nuevamente continúe este flagelo. Eso era lo que les quería contar de la investigación que he hecho o que hice. Y no sé, ¿alguien quiere hablar de Daniel Defoe? Mira, espérate un segundito, yo encontré esta foto. Espérate. Esta foto que nos muestra a un paciente claramente necrosado en sus extremidades, y esto puede ser el nombre de la peste negra, ¿no? Que mira Ah, sí. la nariz, la boca, todo lo que son las extremidades, y seguro sus piernas también, y eso los llevaba a amputación y todo eso. Sí, las fotos que hay son realmente muy, muy crueles, Sí, muy, sí, muy sí. crueles. Oye, hagamos esto que cuando alguien va a hablar, prende la cámara para que veamos, sea un poquito más activa la, nuestro trabajo. Bueno, ¿y alguien quiere hablar de Daniel Defoe? Sí, acá ¿Quién tengo no? una biografía pequeña. Constanza, Constanza, ¿cómo ¿me estás? escuchan? Yo sí te ¿Cómo vas? escucho perfecto. Bueno, nació probablemente en Forest Street, en la parroquia Londres. La fecha y el lugar de su nacimiento son inciertos. Su padre, James Ford, miembro del gremio de carniceros, conocido como la Compañía de Carniceros. En 1667 recibe sus primeras enseñanzas en Dorking, en la Academia para Disidentes dirigida por Charles Morton. Después de abandonar la academia y decidir que no quería ser ministro, Defoe se metió en el mundo de los negocios en general, comerciando con artículos tan dispares como la calcetería, artículos comunes de lana o productos. A pesar de sus ambiciones y de que en el campo y una embarcación, raramente se encontraba libre de deudas, motivo por el que llegó a ser encarcelado. En 1684 se casa con la joven Mary Tuffley, recibiendo una dote de 3.700 libras esterlinas. Con sus deudas recurrentes, las dificultades del matrimonio aumentaron. Tuvieron 8 hijos, de los cuales 6 sobrevivieron. En 1685 apoyó la nefasta rebelión del duque Monmouth. Esta vez pudo escapar a la condena gracias a un indulto logrado con la ayuda del magistrado George Jeffreys.
Una vez que fue puesto en libertad, viajó probablemente a Europa y Escocia y es muy posible que fuera durante este periodo cuando comerciara con vino con las ciudades de Cádiz, Oporto y Lisboa. Alrededor de 1695 regresa a Inglaterra actuando como comisario de impuesto del cristal, responsable de cobrar lo que grababan las botellas. En 1969 dirigía una empresa de tejas y ladrillos. Como vemos, él inicialmente hizo de todo como comerciante. Las actividades políticas de Defoe, junto con su activismo panfletista, conllevaron su arresto y la exposición a la picota el 31 de julio del 703, debido principalmente a un panfleto titulado El camino más corto con los disidentes. Después de 3 días en la picota, Defoe fue encarcelado en la prisión Newgate. Harley, primer conde de Oxford y de Mortimer, facilitó su salida a cambio de la cooperación de Defoe como espía. Fundó la revista sobre los asuntos de Francia. Esta revisión se realizó sin interrupciones hasta 1713, ayudando al ministerio Harley. Cuando Harley perdió poder en 1708, Defoe continuó escribiendo para apoyar a Godolphin, para luego volver a apoyar a Harley. Antes de su trabajo novelístico, Defoe escribió The Family Instructor, un manual de conducta sobre deberes religiosos, donde se identifica como Nicholas Messenger, y continuación, y una sátira sobre la cultura europea. La famosa novela Robinson Crusoe, en 1719, cuenta el naufragio de un hombre en una isla desierta y las aventuras que vivió en ella en 1719. La siguiente novela, Las aventuras del capitán Singleton, escrita en 1720. Y una obra tardía que a menudo se lee como si fuera no ficción es su relato de la Gran Plaga de Londres en 1665, que es una compleja novela histórica publicada en 1722. También Fortunas y adversidades de la famosa Moll Flanders, en 1722. Creo que hasta ahí nos da una idea de lo que hizo el autor. Pues porque la biografía es bastante extensa, pero pues creo que esos son daticos que nos ubican en la etapa que él estuvo. Él tendría alrededor de 5 años cuando realmente sucedió la epidemia, ¿no? Él nace en 1660 y la epidemia o la peste se da en Londres en 1665. Eso es como los datos que encontré. Perfectamente, muy interesante. Marta Lucía, ¿te conectaste? Sí, ¿me oyes? Sí, ya. Gracias. Yo a eso quisiera, a esta reseña tan interesante, quisiera señalar dos cosas que me parece que, un par de cosas que me parece que son importantes. Uno, el hecho de que él sufrió persecución, ¿sí? Eh, y bueno, se supo acomodar con los Whigs y Tories y todos los partidos políticos reinantes después de que estuvo en el cepo y lo mandaron a la cárcel. Pero también sufrió persecución religiosa, pues el hecho de que fuera presbiteriano y no de la iglesia de Inglaterra, eso ya era una dificultad significativa. Entonces, eso no, no sé si influye, pero me parece que es un dato para tener en cuenta, porque en mi lectura, por lo menos, de la obra, es una obra que en donde se ve él, se lo ve a él como realmente un hombre
digamos, de la modernidad, en el sentido de que es un ser profundamente analítico, digamos, por lo menos el narrador. El narrador permanentemente está poniendo en duda los comentarios o las cosas que hace la gente, las cifras, y eso pues demuestra una mentalidad, digamos, muy del nuevo cuño, ¿m? Que a pesar de que está anclado o sustentado en una gran religiosidad, que esa está absolutamente, eh, que está, es evidente, él está permanentemente diciendo esto no me consta, parece, he oído eso, pero hay tales cosas contrafácticas, permanentemente está hablando desde la razón y una razón, digamos, muy sustentada. La otra cosa que como economista que fui, quería señalar es que no sé cómo se traduce en español, el review de los temas de Francia, fue una revista que él fundó y que, que prácticamente la escribió durante como 9 años. Dicen que es como el origen del periodismo económico. Y la verdad, no sé ustedes si lo sintieron de igual manera, leyendo el diario del año de la peste, disculpen, leyendo el diario del año de la peste, yo me encontraba como leyendo una crónica o un documento, digamos, del Banco Mundial o eh, de esas organizaciones internacionales, ¿no? O de un observador que dice, mire, esto fue así, pam, 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 pero de un observador como desde la perspectiva eh, muy empiricista. Numérica. Esto sucedió así, había estos datos y yo oí esto, pero me parece que no es correcto porque ta. Le da uno un mapa, digamos, de un, más allá, más que un periodista, es una crónica absolutamente increíble y precisa y que busca dar cuenta de un acontecimiento. Sin embargo, no es una crónica, es una ficción. Y él no sé, traté de, pues busqué él en qué fuente se había basado, en ninguna parte encontré no, que se había referido a tales textos o a tales cosas, seguramente era como quien recogiendo mucha de la oralidad y de las historias, pues que obviamente quedó marcada Londres con ese hecho y con el del año siguiente. ¿Ustedes imaginan la felicidad de vivir en Londres en esos 2 años? Y después, y Primero la después vino, peste y después el gran incendio. el incendio, vino el incendio de Londres. Acabó con todas las ratas, con todas las pulgas, con toda la gente. Así, ese fue Dicen que, el mejor sistema pero sanitario. dicen que ese fue el que acabó realmente la peste. Elsa es muy ¿Sí? categórica. Sí. Que ese fue el mejor remedio. Sí, seguramente ese fue como la verdadera, el verdadero cierre de... Y es que, De la plaga. a ver, ¿dónde fue que leí? Pero la descripción de las condiciones sanitarias de la época, absolutamente monstruosas. Sí, ustedes, pues no sé cuánta gente No sepa, había condiciones sanitarias. Brillaban por todo el mundo. pues los excrementos humanos los echaban, ¿no?, a la calle. Esa era la usanza hasta bien,
finales del siglo XIX, el mundo entero botaba los excrementos por la ventana. Mira, Tiempo- hasta entrado el siglo XX, tiraban, ahí sí que el vaso de noche, ahí a la sequía, que pasaba por el frente de las casas. Eso era Ajá. así, Sí, 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 sí. Creo que se gritaba aguas van y las botaban. exactamente. Y te di ahí, yo lo Bueno, sentí muy bien. como un cronista, ¿sabes? Lo sentí como un cronista echando el cuento. Y cuando echa el cuento de los tres amigos de diferentes oficios que se van, ese es muy bonito, esa parte. Casi al final, Sí, sí. La historia de los dos hermanos y el carpintero. exactamente, cómo se organizan, cómo la arman todo. Bien, bien, bien. ¿A ustedes no les, ese episodio no les recordó algo? El de los tres, Robinson Crusoe. Claro, esa fue mi sensación. Ah, claro. él no podía desprenderse de ese personaje tan especial y maravilloso, pues que realmente ha marcado a Occidente. Ah, pero les tengo un chisme alrededor de Robinson Crusoe, A ver, que es, Defoe se basó en dos personajes, dos náufragos, a ver, por aquí los debo tener, un marinero escocés, Alexander Selkirk, y un marinero español, Pedro Serrano. ¿Les suena el señor Pedro Serrano? Sí. ese no fue uno que fue a parar a las Islas de Pascua. No, ese fue Selkirk. Ah, No, pero es que el marinero español Pedro Serrano tiene una historia mucho más impresionante que la del escocés. Selkirk, bueno, esa no la conozco mucho, pero Pedro Serrano Habana y Cartagena. estuvo como 8 años en el Cayo de Serrana, el Cayo hoy conocido de Serrana. ¿Ustedes les suena? ah, sí, claro, ¿No les suena Serrana y Serranilla? claro, Serrana y Serranilla. Hacen parte del archipiélago de San Andrés y Providencia. Tuvo, Y es, sí, 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 ahí, Serrana y y este, Serranilla, Los Cabos. sí, y esto fue un naufragio a finales del siglo XVI. Estuvo como 8 años. Le llegó un otro náufrago y resulta que esos son unos callos totalmente estériles, sin agua y sin nada, son simplemente unas cosas de arena. Y el ingenio del señor Serrano, él comenzó a matar a las tortugas y pues se comía la carne y se tomaba la sangre porque no había agua dulce, excepto la que él podía recoger en las conchas y ¿cómo es que se llama? El caparazón de las tortugas, los ponía boca abajo para que le sirvieran de cuenco cuando llovía. Entonces, él logró armar pues un sistema de vida autónomo y logró vivir 8 años y después lo rescataron junto con el otro náufrago. Al otro sí le fue muy mal, no alcanzó a llegar al barco, perdón, no alcanzó a llegar a tierra y se murió. Pero Serrano llegó a España y se convirtió en un conferencista rockstar, ¿no? Y que paseó por toda Europa contando sus relatos y sus historias y se volvió rico. Entonces, ese era el chisme que les quería contar. y Bueno, Defoe le oyó Buen el chisme de chisme, farándula, buen chisme de farándula. de puro cóctel. y Defoe le oyó el cuento y
le armó la novela. Era un cuento muy popular, pues porque sí, él viajó muchísimo y era, digamos, como esas cosas eh, muy reconocidas. Y estaba pues la historia del escocés, entonces Defoe aprovechó los elementos de ambas situaciones. Pues sí. Entonces, bueno, ¿quién quisiera comentar cosas sobre su lectura del diario? Bueno, buenas tardes. Yo quisiera comentar varias cosas. Bueno, uno, lo de que ya dijiste de Robinson Crusoe, que le dedica 30 páginas a la historia de estos tres hombres, yo digo que es Hablando, como un perdón, pequeño Robinson Crusoe. Alicia Arias. Hola, Alicia. Hola. Bueno, él le dedica pues bastante 30 páginas de un libro pues de 300 y pico de páginas a esa historia. Muestra mucho pues cómo le gustaba a él hacer esas crónicas, ¿no? Otra cosa que me llama la atención del libro es que o sea, que es pues no me gustó el libro, es que es muy repetitivo, o sea, y desordenado en la forma en que narra las cosas, ¿no? De pronto dice una cosa y vuelve y la repite y vuelve y la dice y vuelve y la dice muchas veces, entonces se vuelve un poquito monótono a veces. Al principio cuando uno oye la historia por primera vez le parece súper, pero después ya la empieza a ver varias veces y como que eso se vuelve un poco aburrido del libro, pues ya al final uno ya quiere, bueno, ya esto ya lo dijo, ya no más. Me gustaron sus conclusiones al final, cuando habla pues, hay muchas cosas interesantes, ¿no? Que dice que en estos momentos, pues la humanidad toda, o sea, se empareja a todo el mundo, ¿no? Ricos, pobres, religión, creencias políticas, todos somos iguales y él dice ahí en algún momento, dice, si hubiera un año más de peste, todo se arreglaría en este mundo, ¿no? Que seríamos todos iguales y ya. O sea, él tiene mucho de un discurso ahí metido en el libro, todo el tiempo nos está dando como un sermoncito, como nos dice, pues un montón de cosas, y habla muchas cosas que son, digamos, creíbles y otras no. Y yo no sé si mi percepción digamos, de la religiosidad de él, porque él cuestiona también eso, o sea, él dice, la peste nos llegó por Dios y nos se la llevó Dios, pero también él cuestiona mucho eso en muchas partes del libro, y no sé si su discurso es antirreligioso, digamos una forma, o no, o sea, siempre me queda esa duda con esa visión del libro. Y pues hay una frase que quiero leer que me gustó, que dice en la página 306, dice, la peste es un enemigo formidable, no todos los hombres son lo bastante fuertes ni están lo suficientemente preparados como para resistir los horrores con que está armada, que creo que pues es muy actual para nosotros ahorita en la situación en que estamos, ¿no? Que también es lo que nos está sucediendo. Eh, y creo que no más. Muchas gracias, Alicia. ¿Alguien más? Pero te quería hacer una pregunta, Alicia. ¿Por qué? eh, ¿Cuáles fueron como las repeticiones que te fueron fastidiosas, por un lado? ¿Y por qué dices que no entiendes bien cuál es la posición religiosa de él? Sí, bueno, las repeticiones, digamos que él habla de que, bueno, que se contagiaron, que las casas encerradas, que la gente no podía salir, y durante todo el libro lo repite muchas veces. Al final vuelve, y como vuelve al mismo tema, vuelve y dice, y vuelve, no sé, en muchos pasajes repite los mismos hechos y reitera sobre todo el tema de que la gente estaba enclaustrada, de que la gente se moría, que sufría mucho, que gritaba, los chismes y las cosas. Las anécdotas son interesantes, o sea, las anécdotas son muy pintorescas del señor que salió corriendo y atravesó el Támesis y volvió y se curó, cosas de esas, pero hay unas partes donde, sobre todo al final, ya como que yo sentí un poquito de eso, sentí como que ya
ya nos había contado muchas cosas y volvía a lo mismo y yo quería como ya, bueno, como, ¿qué más va a decir? Y en el tema religioso, pues no sé, hay cosas que yo siento como que es ambiguo en si él está de acuerdo en que Dios nos da esto y nos lo quita, o qué, o sea, o si él duda de eso, no sé, yo sentí como eso, es algo muy personal, no sé. Sí. Pero mira, yo lo que vi era que él estaba relatando como cronista, iba parroquia por parroquia y nos iba contando lo que estaba viendo en cada parroquia. Pues por eso era que era repetitivo, pues porque todo se veía en todas las parroquias, la casa que estaba contaminada la sellaban, le ponían el portero, y nos está relatando es eso. Sí, Y en cuanto a sí. lo religioso, es que así son los presbiterianos. Ajá, ok, bueno, Eh, bien aclarado. Hay una cosa que a mí me llama la atención. Carlos Jaime lo dijo desde el inicio. Parece que fuera un economista o un estadístico el que hiciera la crónica. Él llevaba estadísticamente toda la cronología de, ¿sí? Estadísticamente, tantos muertos, tantas parroquias, etcétera, etcétera. Hubo algo que me llamó la atención, pues máxime leyéndolo en esta época, ¿no? Creo que eso lo alcanzamos a hablar tangencialmente un día de los martes que nos reunimos o los miércoles que nos reunimos, que el contexto de pronto es el que cambia, lo decía yo ese día, pero realmente el ser humano reacciona idéntico. Entonces ahí hablaban cómo huían los ricos a sus fincas. Cuando hace el día del puente, ¿hace cuánto fue? ¿Hace 15 días o 20 días? La policía nos decía a nosotros, es que aquí están viniéndose los senadores para la mesa de yeguas, para todos los sitios. Yo inmediatamente dije, mira, está pasando exactamente lo mismo que hicieron en este libro, porque ahí describen también cómo ellos, con su afán de irse para sus casas de campo, expandieron también expandieron también la peste. Muestran también, me parece también que describe perfectamente, o sea, de una manera muy, como que él hubiera vivido, pero él estaba muy pequeño cuando, cuando sucedió lo de esta enfermedad, lo de la peste, pero él describe pormenorizadamente todo lo que ve, ¿sí? Como que él estuviera escribiendo sobre el momento justo. Me parece que él hace una descripción muy, muy bien lograda. Eh, el manejo también de las autoridades. O sea, me llamó mucho la atención porque no dista mucho de lo que estamos viendo en algunos tópicos. ¿Sí? O sea, igual el desorden, el desconocimiento de cuál era el origen. Entonces, por eso hay un lapso donde no decían, no daban información, que en principio ahora uno se da cuenta que en los primeros países que empieza a suceder lo de coronavirus, nos estamos dando cuenta que no dieron la información completa, la dieron parcializada, la dieron como les convenía y hasta ahora es que están diciendo, no fueron tantos, sino tantos. Entonces es mucho los elementos que aquí sucedieron en una época en 1600 que difieren, pues guardando las proporciones del contexto a lo que está sucediendo hoy. Eso es lo que yo miro de este libro. De acuerdo, Constanza. Y también vemos la desobediencia de la gente, vemos la avivatada, porque cuando sellaban una casa, se ingeniaban la manera de romper por detrás la casa para escaparse del guardia que tenían en la puerta. Fíjate que hay muchos detalles de, de cosas que hace la gente de vida y aquí también lo vemos.
El que se mete entre el baúl del carro el día que es el día de que salen las mujeres, la mujer va manejando y el tipo va entre el baúl del carro. Una verdad. Sí, cambia la Y época, los cambian los remedios, años, pero, pero, pero pero el la manejo esencia, humano es igual, igual, igual. El mercadeo asqueroso, para no decirlo de otra manera, de los remedios, la mentira con los remedios, y después que no funcionaban, la manera de, como también el refugio en la religión, ¿no? O sea, buscar en lo religioso una razón que es algo científico, pero entonces es el pecado, es que no lo merecemos. Me parece que este libro tiene un trasfondo muy importante de la idiosincrasia católica, me da la sensación, De la católica, humanidad. anglicana, de la humanidad. Tiene muchísimos elementos que no importa lo que me muestra esto, es que el ser humano cambiamos de ropaje, pero no de esencia. ¿Sí? Así de simple. Uno busca siempre disculpas. En este momento el coronavirus está dando sin importar estrato social, pero las necesidades son distintas. El manejo es distinto. Entonces sí me parece que es un libro que está muy vigente por lo que estamos pasando. Fíjate el cuento de esa mujer que encontró en la mitad de la Biblia un pelo y que lo puso a hervir y que con eso está curando. Es que eso es una vivatada, hola, ¿qué es eso? Cura del pelito. es que, lo dicho, el vivo bobo. Pero lo más tenaz es que la gran mayoría de la gente le copia. Y eso es, o sea, hay gente que le copia, ¿sí? Otro, Como ahora otro que, se le copia. sí, o sea, hay gente que le copia y uno creería, ¿cuál es la diferencia? Hoy en día, incluso con los medios de comunicación masivos que tenemos, que estamos extrasensorialmente saturados, ¿sí? Porque recibimos de todo lado videos de todo escritos. Y hay gente que se deja engañar con cosas que a veces se cae de su lógica científica, se cae de su lógica, bueno, del sentido común, pero le copian. Entonces sí, realmente me pareció que es un libro que nos está describiendo solo que en 1660 y hoy estamos en 2020. La humanidad no Hoy lo cambia. llamamos teorías conspirativas, fake news, pero En esa época sería chisme, voz a voz. Eso que comenzó Constanza hace un momentico de los medios de comunicación es, me llamó mucho la atención porque justamente él critica o no critica, sino hace hincapié en que como existía ya la prensa, entonces se sabía inmediatamente las cosas. Es un poco pues es el mismo pensamiento que tenemos nosotros ante las redes sociales, ¿no? Igual antes, hace 300 años, el, se siente la humanidad, pues el londinense, se siente que con la prensa le ha cambiado la dimensión de cómo se entera la sociedad de las cosas y cómo hay una inmediatez que antes no había. Entonces, es como la historia de la humanidad en que cada vez que llega un nuevo invento o un nuevo hecho social, ¿no? Nos maravillamos de cómo nos ha transformado la vida. Y hoy en día, pues nosotros nos reímos de la inmediatez de la prensa, porque ya la prensa pues no tiene inmediatez, o no digamos ahora, sino hace 20 años, la prensa no tenía la inmediatez que tiene hoy, ¿no? Hoy
con redes sociales y con la prensa en las redes sociales, pues no sabemos las cosas en tiempo real prácticamente. Pero es muy interesante cómo, sí, como se decía hace un rato, que es la misma cosa pero con distinto ropaje permanentemente. Es eh, muy raro esa repetición, ese ¿no? Girar, la vida da vueltas alrededor de lo mismo. Pareciera el Adicional, la eterno falta retorno. de conciencia. Sí, y la falta de conciencia igual como la que tenemos ahora, ¿sí? O sea, tú encuentras barrios o encuentras localidades que la gente es como que nada les pasara, eh, con la disculpa y pues entiendo el tema de la necesidad, pero pienso que gran parte tampoco es tal, ¿sí? Entonces se dan el derecho de salir y exponerse no solo ellos, sino exponer a la humanidad. Eso mismo pasaba allá, ¿sí? Idéntico. Y como el único remedio efectivo era el aislamiento, ¿sí? O sea, como no había el remedio, hoy nos cuentan esto y nosotros lo contamos. Si no estuviéramos pasando por esta misma etapa, como terrible, pero pues porque ya tenemos el antídoto, ya tenemos la vacuna. Pero hoy estamos exactamente en la misma situación en que ellos estaban cuando no tenían la cura. Idéntico. Están en ensayos, estamos en no saber, en esa, ¿cómo se llama eso? Como en esa ansiedad o en el no conocimiento de para dónde vamos, de si Incertidumbre. efectivamente. Incertidumbre es la palabra, bien. Incertidumbre, no sabemos si el 11 de mayo es lo correcto, si el 11 no lo corren para el 30, si el 30, o sea, estamos en una, eso mismo les pasó a ellos. Y en principio el aislamiento fue el efecto, era como el remedio más eficaz, ¿sí? Marta Lucía, Carlos Jaime al principio, que tú no te habías conectado, estaba preguntando qué era la diferencia entre un virus y una bacteria. El material genético y pues va. Si quieren para la próxima vez les preparo una cosita cortica. Entre las bacterias tiene el material genético, la cápside, etcétera, y la forma de actuar también. Si quieren les preparo una cosita chiquita para la Bien, próxima vez. Pero ambos son seres vivos, ¿cierto? Ambos son microorganismos. Claro. Y los microorganismos fueron el principio de la vida. Como nos vamos a Entonces, ver para la de, ¿cómo se llama? La de las lecturas ese día. Mañana nos vemos. Mañana. Sí. Yo les preparo algo para mañana. Listo. Claro que no, lo tenemos ahí fresco. Sí, no, yo sí. Son diferentes en su comportamiento, en su comportamiento en cultivos, su comportamiento en material, su material genético, su forma de acción. Bueno, tienen muchas diferencias. Tan así es que para las bacterias responden fácilmente a antibióticos como para la penicilina, etcétera, etcétera. Para los virus ha sido mucho más difícil encontrar tratamiento. Solo hasta hace muy pocos años, por ejemplo, para el virus del herpes encontramos el aciclovir, para el HIV se han encontrado pues todos estos antivirales que se han usado, tratamientos triconjugados. En cambio, para las bacterias se han encontrado otros tratamientos, los antibióticos que estamos usando, las bacterias también mutan, cambian y se burlan de nosotros. Todos los microorganismos, las más chiquitas, se burlan de nosotros porque tienen unas estrategias de sobrevivencia y de responder a los cambios, mutar fácilmente
que ese es uno de los peligros que tenemos ahora con la automedicación de antibióticos. Entonces se automedican y las bacterias pues ya conocen la estrategia, ya se han hecho resistentes a ese antibiótico. Entonces llegará un momento en que no vamos a poder tratar ni siquiera las bacterias más comunes. Por ejemplo, el bacilo de Koch, la bacteria de la tuberculosis, es una bacteria, es difícil, de difícil tratamiento, tiene otras estrategias de camuflarse, de meterse en los tejidos y hacer resistencia y hacer difícil que el tratamiento llegue a ella, por ejemplo. Entonces, esas son algunas a grosso modo. Yo les preparo para mañana algo chiquito. Perfecto, muchas gracias. Buenísimo. Gracias. Con mucho gusto. De esas recurrencias, una que me llamó mucho la atención es como el manejo de las cifras y de la verdad o según la conveniencia. Entonces, por ejemplo, las cifras se subestimaban en parte porque estaba muriendo a tal velocidad pues que no había forma de seguir el dato exacto. Y por el otro lado, porque sobre todo al principio había mucho miedo en ser infectado o estar en zona infectada. Entonces la mejor forma de defenderse para no quedar indicado como un posible contagiado era decir que el muerto había muerto de otra cosa. Y eso estoy seguro que en las estadísticas que están, que informaron en la China, en Italia, en España, en lo que sea, y aquí debe haber un subregistro en parte intencionado, porque a ningún gobierno le conviene decir se me está Saliendo de las manos. se me está muriendo la gente, ¿sí? Y además también porque hay ese problema, no sé cómo se llamará técnicamente en medicina, pero hay muchas enfermedades que son, pues, que la gente se puede morir de la enfermedad, sin embargo, el síntoma puede ser distinto, ¿sí? Sobre todo cuando no se conoce todavía muy bien ¿cómo se llamará eso? La morfología de la enfermedad, ¿sí? Entonces, pues puede haber distintas cosas que son consecuencia de la enfermedad. Por ejemplo, creo que nadie se muere de SIDA, la gente se muere de neumonía, pero el SIDA es el que lo mata. ¿Es así? La neumonía es la que lo mata. La neumonía lo mata, pero el SIDA por es ejemplo, con el SIDA, con el VIH, es el causante. este virus ataca el sistema inmunológico, por decir las defensas, ¿cierto? Al tú estar con bajas defensas, eres susceptible de infectarte con microorganismos que normalmente, por ejemplo, otras personas no se infectan. Entonces son microorganismos muy agresivos para los cuales es muy difícil el tratamiento. Entonces ellos hacían unas neumonías por histoplasmosis, por ejemplo. Histoplasmas son hongos. Es una infección por hongos. Sí. Y eso es lo que lo mata. El paciente se va debilitando, está cada vez más debilitado, más susceptible a infecciones emergentes o a infecciones que normalmente no atacan a una persona que tiene su sistema inmune en buenas condiciones. Claro. Entonces, eso es lo que lo mata. Las infecciones sobreagregadas. Entonces, ese manejo de la información es muy peculiar de estas cuestiones de crisis, porque
Además, depende, la información beneficia a unos y perjudica a otros, pues al infectado lo puede perjudicar porque entonces si la infección está en sus primeras etapas y solamente a algunos les está dando, entonces pues ese se vuelve estigmatizado. Sí, mira, son los portadores sanos. Lo mismo pasaba con el VIH. Veo que es más fácil usar ese ejemplo. El VIH, había muchas personas que no sabían que tenían el virus, que convivían con el virus, que estaban infectados, pero no tenían el síndrome, el VIH. Y pues eso es muy importante en la transmisión y en la propagación de la enfermedad. El portador sano, se llama así, portador sano en VIH. Aquí vemos que pues está pasando más o menos lo mismo. El portador sano, entre comillas, el portador asintomático. Entonces, eso es un factor muy importante en la transmisión de enfermedades infectocontagiosas. Sí. Yo no recuerdo que, que en el relato se hubiera cerrado una cosa importante, y es que él finalmente no dice qué pasó con su hermano y la familia del hermano, ¿cierto? Pues es que los que se fueron de Londres no les pasó nada. Sí, pero digamos, él habla del reencuentro, de que la gente regresa a Londres y no es que, pero ese detalle que fue muy importante al inicio del relato, porque es, me voy con mi hermano, me quedo, ¿qué hago? Sí, y tienen todas las discusiones. Después como que no se cierra al final de la narración, ¿cierto? No, Se no, queda ahí en el no aire. cierra. Pero No es que sabemos qué pasó con el hermano. mira lo que pasó al final. Al final decía, los londinenses se creían, puro final, tan resguardados de la peste que no atendían ninguna advertencia. Parecían creer que hasta el aire se hallaba restablecido y que éste, tal cual un niño que hubiera tenido la viruela boba, no podía volver a infectarse, lo cual hizo renacer la idea de que la infección se hallaba únicamente en el aire y que el contagio de un enfermo a una persona sana no existía. Esta fantasía cuajó también en el pueblo, que enfermos y sanos vivían en una cabal promiscuidad. Ni los maometanos, que llevados por su principio de predestinación, niegan todo valor al contagio y le permiten desencadenarse, pueden ser tan obstinados como los londinenses. Individuos perfectamente sanos, llegados del aire puro de los campos a la ciudad, no tenían el menor reparo en entrar a las casas y las habitaciones y a veces hasta en los dormitorios mismos de aquellos que se encontraban afectados y no habían sanado aún. Cierto es que algunos pagaron con su vida su descarada audacia. ¿Eh? Yo les tengo que confesar que, a ver, a mí me llegó uno de esos memes en WhatsApp de una persona tomándose una copa de vino gigantesca al final de la cuarentena. Y lo que yo pensé cuando me llegó es, no, yo no voy a hacer eso, porque el vino me lo estoy tomando, como ustedes habrán visto. Sí, ese me lo estoy tomando de todas maneras, Se lo pero toma con mucho gusto, además. La próxima vez vamos Viene babeando. porque no No, podemos estar así. Con unos no, pies ya. Es como marranada, ¿no? no, pues no, 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 para está nada. prohibido. Pero lo que yo sentí con esa imagen es, no, yo no me lo voy a tomar una copa gigantesca. Yo lo que quiero es abrazar a mi gente. Eso sí me está haciendo mucha falta y pues ahí entiendo mucho ese espíritu perverso y digamos que Defoe acusa a la gente de ingenua, de falta de precaución y todo eso, de lanzarse de nuevo como
a volver a la vida y volver al afecto y al encuentro, ¿sí? Que si uno no lo tiene, pues no sé, yo he tenido una suerte increíble de estar, de haber adoptado un perro unos días antes, entonces tener ese salvoconducto para poder salir y estar con mi pareja, pero la gente que vive sola, que está sola, y de todas maneras me falta mucho, me hacen mucha falta encontrarme con ustedes y juntarnos, darnos el abrazo, que qué hay, qué has hecho, no sé qué, esa parte física, presencial, entiendo perfectamente la falta de prudencia de los ingleses al final de la peste. El Carlos problema Jaime, que vamos a tener es el siguiente. Esto se va a acabar en marzo del 21. Esto no Muy es que bien. se acaba ahorita el 11 de mayo, olvídense, ni en julio, ni en septiembre. No, esto se los gasta abrazos un tienen año. que esperar. Hay que Sí, esperar un año para darnos el abrazo, Carlos Jaime. ¿y por qué tanto, por qué hasta marzo? Porque esos bichos Que tienen un plantean ciclo. que, No, pues, no, pero hasta que plantean esté que la para vacuna. esa fecha tienen la vacuna, sí. Tienen la No, la vacuna ya las vacuna se pruebas, demora más. porque Las vacunas, para que una vacuna sea aprobada, son 4 fases y cada fase tiene un tiempo determinado. Entonces, eso se demora. El problema es que esa es la evolución natural de una plaga. Ahí sí que estamos hablando es de pestes. Ajá, Vamos a seguir con Camille, ¿cierto? Para el próximo. pues como quieran, como quieran. Sí, pues igual ¿Sí? vamos a seguir apestados. Dentro de un mes, acuérdense que vamos a seguir encerrados. Entonces, Eso sí, yo lo doy por sentado. entonces Sí, porque sigamos con Camille, con la peste, ese es interesantísimo, es que es otra visión. No, no es regio y además es ya fue en el siglo XX y fue en Argelia. Ese es otro panorama completamente diferente. ok. ¿Por qué no ¿Qué dejamos la qué discusión opinan? en 20 minutos hagamos la discusión? Digamos, faltando un sí, cuarto a las 7, ¿sí? Hacemos la discusión y pues queda sobre la mesa. ¿Les parece? sí, ¿Cuándo? perfecto. Ah, Ahora, dentro de, dentro de media porque, hora hacemos la discusión. ¿La sí. discusión de qué? Ah, del libro, ya. Ah, no, ¿De es que qué yo pensé que libro? esto se acababa a las 6. No, perdón, perdón. Las 7. Yo ya me iba. Hay una, Me está matando de hambre ese hombre. Pues traiga su bocadillo porque esto es como a la hora de las 11. Eso sí, cada Más o cual menos, más o puede traer menos, lo sí. suyo. Bueno, y otra de esas dimensiones recurrentes, o pues, es lo de los pobres y la pobreza. Es cómo las enfermedades, cómo los pobres son más vulnerables que todos los demás, ¿no? Y pues yo no sé las cifras, porque lo primero que le oí a Eduardo Rueda, que fue el director del Instituto de Bioética, cuando hablamos de esto, es que hay una información que yo no sé si ustedes la han oído, que es que que la enfermedad esta del coronavirus afecta más, por un lado, por cuestiones de edad, por otro lado, por cuestiones digamos, de estado de salud, y por el otro lado, sistema inmunológico. no solamente el inmunológico, sino también si tú tienes problemas como neumonía, Preexistencias. ciertas predisposiciones, problemas Preexistencias. coronarios, que eres más frágil. ¿Sí? No sé si eso es exactamente el sistema inmunológico, pero la cosa es que también afecta a los más pobres. No sé qué estadísticas hay en el caso del coronavirus, porque en el caso de la peste de Londres, ¿no? Pues los ricos se fueron al campo, estaban menos
en sitios contaminados, Puestos. tenían cómo comer, no tenían, los pobres tenían que hacer el trabajo de sepultureros tenían que aceptar las cosas porque hay todo un párrafo, una sección maravillosamente trágica, ¿no? De cómo los pobres se tenían que enfrentar, digamos, a pecho desnudo a la enfermedad para poder sobrevivir. Y creo que esa es pues como parte de la tragedia de la pobreza, ¿sí? Yo Es no sé que las estadísticas. Pues fíjate que si vemos la situación en Colombia, más del 60% del empleo es informal. ¿Eso qué significa? Que es gente que vive del día a día. Si es más del 60% de la población, generalmente viven en condiciones bastante, bastante deplorables, ¿cierto? Viven en hacinamiento, viven en cambuches, ¿cierto? Sí. Y entonces, pues, ¿qué hacen? Ellos tienen que salir y exponerse. Exponerse. Y pues eso hace, por ejemplo, que en Kennedy salieron y pusieron todos los puestos en el mercado y salieron, y salieron a comprar todos y todos, pues como en masa. Y que ahorita tenemos uno de los focos principales allá, por ¿Ah, ejemplo. sí? Ajá. no, y es que Oye, y hay además, otra cosa, una cosa que quería comentarles, de verdad que hoy me la, me la, me hizo caer en cuenta un amigo, un colega, y es que, eh, pues sí, se dona, se da el mercado, se da el arroz, se da la lenteja, cosas crudas, ¿cierto? Y resulta que hay mucha gente que no puede cocinar porque viven hacinados en un cuarto y no tienen cocina. Entonces, bueno, pero ¿qué estamos haciendo, no? Toca, si vamos a dar algo, toca dar algo que puedan comerse. Si no tienen cómo cocinar, es que es tal el grado de desamparo y de pobreza de la gente que yo no había caído en cuenta en eso. ¿Sabes que no se me había ocurrido pensarlo? Yo no sé a ustedes. pero es que en el inquilinato se unen, por lo general se unen y hacen una olla común. Todos han recibido la misma bolsa con las lentejas, pues echémoslas todas ahí. Pero mire, ¿por qué los pobres se contaminan más, se enferman más? Pues el niñito desde que nace es desnutrido, es endémicamente desnutrido, diferente al niñito Tienes de toda segundo la razón. estrato que se ha criado bien alimentadito y todo. El niñito, no, come lo que puede, lo que le dan, lo que Tienes razón, ahí hay problemas de desnutrición, de anemia, de todo, todo. eso es Es endémico y eso, lamentable, lamentable. la verdad, es así. Por eso es que dice, ¿por qué el otro tiene más resistencia? Pues es eso, tiene otro Pues ha sistema más. estado mejor alimentado, no tiene enfermedades de base, pero el hecho de tener una enfermedad de base debilitante como es la diabetes, como son algunas enfermedades pulmonares crónicas, ¿no? Como son algunas cardiopatías crónicas, pues hacen que sea Eso mucho también, más grave la presentación de la enfermedad. esos son puntos menos. Y además la salubridad de los ambientes en que se vive. Exactamente, El, el hacinamiento. el hacinamiento y las heces y el El escaso aseo. acceso al agua potable. Nosotros nos bañamos las manos 10 veces. Ajá. No ¿Cómo pasa quieren nada. cómo quieren que se bañen las manos cada 5 minutos si no tienen agua? Mire, el de la Por eso Guajira. no tienen acceso a agua potable. No, no. Y en la cárcel, ¿cómo vamos a solucionar el problema del hacinamiento de la cárcel? ¿Cómo quieren que no se contagien? A ver si están todos unos encima de otros. Sí. Eso es otra cosa dolorosa. No y la solución no es los vamos a soltar a todos para la casa. No, ¿qué es eso? No, tampoco. No, eso se vuelve una locura. Hay una cosa que me llamó la atención
pensando en los médicos, en la parte médica, cuando nos han tratado de atacar la ciudadanía. Aquí Horrible. en el libro planteaban cómo atacaban a los que sabían que estaban contagiados y por eso incluso a veces ni decían. Claro. Eran- sí, porque eran estigmatizados. Y, y hoy en nuestra época donde asumimos que medianamente hay información, hay otro nivel educativo, incluso ni siquiera por la parte de ir a un centro educativo formal, sino por el hecho de la información está ahí, se considera que estamos más preparados, así no haya ido yo a una escuela, pero por la misma información estando ahí, ve uno cómo actúan, ¿no? O sea, cómo a los mismos médicos que son los que nos están tratando, los que posiblemente el día de mañana me van a atender, cómo los voy a atacar. Sí, o sea, se vuelve uno irracional. O sea, eso me ha impactado mucho con lo que estamos viviendo, que pues en ese entonces también lo hacían con las personas que sabían que estaban contagiadas. Aquí no, aquí por el hecho de saber que estuvo con contagiados, pues un médico obvio está atendiendo a contagiados y que los maltraten en sus sitios de vivienda, en los supermercados, los estigmaticen, me ha parecido eso terrible, o sea, digo, no, o sea, No, no es tiene la sentido. tapa. No tiene Sí, sentido. En sí, el sí. bus se enferman y ¿qué es lo primero que gritan? Un médico, un médico. Ay, sí. No, no. Sí, entonces eso me ha Pero parecido fijémonos irracional, cómo, irracional. cómo ha destapado esto la crisis de la salud, que desde que yo era estudiante, o sea, esto hace más de 40 y pico de años, estábamos propendiendo por mejoras en el sistema de salud, etcétera, y haciendo los famosos paros de estudiantes de médicos residentes. Después nos montaron la ley 100 y miren lo que han hecho con el sistema de salud, precarizarlo, No, es totalmente Claro, precarizado. pero mira que esto lo que ha montado es que es a nivel mundial. ¿Sí? A nivel mundial, o sea, Colombia, pues porque nos está pegando acá, pero el problema es un problema estructural mundial. En Estados Unidos, de salud Es de que el, atención el- es el sistema de salud horroroso. de los Estados O Unidos sea, es el peor del mundo. Es tan bueno el de Canadá, sí, quizás el de los o países sea, escandinavos, en Finlandia tienen en Alemania, pues han manejado mejor las cosas porque tienen un buen sistema de salud. Y en esos países, pero el resto, nosotros no. Han entonces, precarizado la sí. salud y han. Pero mira que eso es otro análisis que me parece bueno ver, que ahí importa la chequera. O sea, si nosotros cogemos Estados Unidos, la chequera de Estados Unidos es totalmente distinta a la nuestra. Y que a nivel del sistema de salud, en algunas cosas estamos mejor. ¿Sí me hago entender? O sea, en algunas cosas Sí, claro, comparativamente estamos yo mejor. te entiendo. Es Entonces que allá no dice hay una uno, es de cultura. política, política mundial, es de esos elementos Eso generales tiene un nombre que de se la llama agenda mundial. neoliberalismo, capitalismo salvaje, alias Sí, neoliberalismo. sí, sí, sí. Entonces sí, sí, de Como verdad. estamos en un grupo que más o menos pues, no tenemos edades muy divergentes, no hay demasiados millennials ni centennials. A mí el tema del sistema ¿Cómo de que no, salud, Jaime? no, yo soy ¿Cómo que no? un cuchiadolescente, yo soy un cuchiadolescente, el pero yo sardinista. creo que hemos visto bastantes cosas similares en estos 15 añitos que tenemos aquí de vida. Mire, yo sí me acuerdo de niño, mi mamá era empleada oficial y la salud la atendía la Caja de Previsión Nacional. Mi papá le tocaba el seguro social, ¿sí? Y eso era un desastre infinitamente peor que cualquier EPS
de este momento. Es el recuerdo que yo tengo, ¿sí? Puede que a mí me hubiera tocado como el lado malo de la moneda, pero digamos que yo tengo una perspectiva muy distinta digamos que estoy lejos de creer que nuestro sistema de salud sea bueno, eh, pero sí creo que ha mejorado muchísimo tanto en cobertura, que es indudable, pues por lo menos las cifras le dan una cobertura mucho más alta, como en calidad de la atención. Es que yo recuerdo mi mamá hablando de que necesitaba una cita que se la daban si acaso para dentro de 6, 8 meses con el médico general. ¿Mm? Y había que utilizar todas las palancas posibles en Bogotá. Igual que, digamos, mutatis mutandi, es como la misma situación. Entonces, yo creo que el sistema de salud nuestro no es tan malo y ha ampliado mucho la cobertura y la calidad. Sí, seguro que se muere mucha gente. El hermano de la empleada de acá no lo operaron del cáncer hace año y medio y año y medio después le hicieron seguramente no necesitaba entonces las 3 operaciones, pero le hicieron 3 operaciones y se murió, ¿sí? Es que donde uno ve pues el contrasentido de eso, pero yo no estoy tan seguro como todo el mundo habla muy mal de nuestro sistema de salud. No sé qué opinan de mi comentario, si es demasiado ingenuo, naif, Hay no sé. mucha tela que cortar ahí, porque Mucha tela que cortar ahí. pero mucha. Esto es una discusión bastante larga en que entran muchos factores. Sí, podemos decir que hay una cobertura, pero hay una pérdida de calidad, hay una pérdida Exactamente, de acuerdo. en los, ¿cómo te digo? Los recursos para la salud se van para otras cosas que no son salud realmente. La Una calidad de los precarización del profesionales. personal de salud, una precarización del personal de salud. Sí, de acuerdo. Y de ahí podemos seguir con una cantidad de cosas. Yo tuve que acompañar, pues ustedes saben que pues yo soy médica, patóloga, pero ya hace tiempos que no ejerzo, pero hace que en el 2016 tuve que acompañar muy de cerca a un cuñado, ir a urgencias, yo realmente esto es la antesala del infierno. Sí, Para mí la verdad. era la antesala del infierno. Mire, a mí, yo tengo una viejita en el ancianato, la viejita tiene 100 años. Por cualquier bobada, la enfermera se asustó en el ancianato y llamaron a Emermédica. Emermédica, el médico no se quiso molestar en hacerle nada a la vieja, sino que de una vez me la fue metiendo en la ambulancia y me la llevo para la cardioinfantil. Y entonces yo corriendo en el carro detrás de la ambulancia, llegué allá a la cardio y cuando yo veo, me toca entrar a urgencias brincando por encima de todos esos viejitos tirados en el piso. Me tenían la viejita allá en una camilla peleando porque le tenían que quitar la camilla y la iban a sentar en una silla de ruedas a que pasara toda la noche porque tenía el turno 88 para que la revisaran. No, me fue dando un ataque de furia que le dije al camillero que le había llevado al de Mermédica, le dije, me da favor y me firma la salida, yo me voy ya aquí, chan, empácame la vieja, me la mete a mi carro y me la llevé para el ancianato otra vez. Allá le di Dolex y la vieja sigue viva. Si la hubieras dejado allá, Me la matan esa noche, me la matan. No. Y mira, esta es una discusión bastante delicada, profunda y con muchas aristas. Sí. Mira, mi empleada estuvo 7 meses con una cadera luxada, es decir, que se le salió del puesto y eso duele bestiamente y la hacían ir y a perder citas y citas 7 meses hasta que al fin me dio qué rabia y empecé por Twitter
le escribí al ministro de Salud, le escribí a la EPS, le escribí, mire, armé el escándalo más macho con Gustavo Gómez, con Daniel Samper, con todo el mundo. Ahí mismo me llamaron de la EPS. ¿Qué le pasa a su empleada, mi señora? Por favor, el teléfono de ella porque nos vamos a comunicar. Ahí mismo la llamaron, tuvo cita al día siguiente, a la semana siguiente me la habían operado. Pero si no es porque uno grita, no me la tienen, ¿no? O poner tutela. Y quedó divinamente operada. Además, lo más absurdo, que le cambiaron No, la cadera. el servicio médico especializado es bueno. Es bueno, pero el general es pésimo. Lo de urgencias es pésimo. Dios nos libre de ir a una urgencia. Es que los chinos están mal preparados, no están saliendo mal preparados. Uno los ve tan Pero ignorantes. Elsa, es que si yo era profesora, ¿sabes qué? Sentía vergüenza de pararme ante los estudiantes y exigirles. Claro, se exigía, pero ¿sabes por qué sentía vergüenza? Porque sabía que iban a salir a tener contratos por 3 meses, sin prestaciones, sin nada, y tener que estar trabajando aquí y allá y allá y allá y en todas partes. No Tiene iban, 5 puestos, pobrecitos, sí. No, eso es así. yo sentía vergüenza. Igual, tenía la responsabilidad de formarlos, de enseñarles y todo, pero me daba vergüenza. No, yo veo los fisioterapeutas de ciertas universidades, Dios mío, pero ¿qué aprendieron? Por Dios. No, es absurdo. Deberíamos hacer un debate sobre esto del sistema porque creo que hay mucha tela que cortar, pero bueno, digamos que no es tema de nuestro... No es propiamente literario el tema es bastante delicado. no, pero eso es lo lindo de la literatura, ¿sí? Que la literatura te Le abre permite a puertas. uno irse para todos los lados. Y lo saca uno a muchas aristas, ahí sí que Claro, aristas. claro, claro que sí. Sí, como les digo, a mí No, la que parte... es divino, ya me da envidia. Pues mañana cada uno con su copa, por favor. Sí. Sí, porque me da mucha pena. Si no, pongan su copa y yo aquí les sirvo. No, pues mándenos un Rappi. Bueno, a ver, eh, la otra cosa que a mí me impresionó mucho fue, claro, ya se señaló, pero es el dramatismo de las escenas, tanto de pobreza como de delirio. Alguien mencionó el hombre que se atravesó el Támesis 2 veces de ida y de venida, pues, ¿sí? Juraba, eso juraba. O el que salía desnudo gritando, sí, esas escenas como de paroxismo, donde esos estados, digamos, terminales, uy, ¿qué tal ese del hombre que cogió una vela y prendió su propia cama para quemarse? O sea, son unas cosas que dice uno, ok, sí, cuando los niveles de dolor y de normalidad se han fracturado tanto, ¿no? La cantidad de cosas que comienzan a verse y que uno no esperaría. Y creo que esa palabra, hay una palabra para todo esto que es, además del dolor, es el miedo. El miedo Salud mental, miedo, salud mental. sí, Uno de los temas que uno nota en todo el libro y que vivimos son los efectos colaterales. O sea, una cosa es la enfermedad principal y otra cosa es toda la colateralidad que de verdad da el sentirse, nomás el hecho, sin uno estar infectado, el hecho nomás de la restricción. Porque es que el problema es salir o no salir, sino es la restricción como tal, porque pueda que yo igual antes no salía, pero con el hecho de uno sentirse restringido por ley,
es que ya afecta psicológicamente. Así yo tuviese la misma, yo no salía, ¿sí? Yo igual no salía, pero el hecho de la restricción trae el efecto colateral, ¿sí? No es por la salida en sí. ¿Sí? Entonces, es ese Prohibición es la efecto que causa del sí. apetito. Exacto. Sí, sí, es tal cual. Sí, son esos efectos colaterales que conlleva un episodio de estos que es fuerte a nivel mundial. Yo creo que nosotros en este momento, la humanidad del 2020, Salud, copieta. estamos no tan intranquilos porque estamos tremendamente confiados en que pronto esto pasará y que habrá una cura. Pero ustedes hemos de echar de imaginarnos la situación en que no había cura, ¿sí? Y quiero, Ujú. y realmente, pues yo aquí confesándoles y pues como manteniéndolo en la debida reserva, aunque una reserva de 15 pues no es reserva, eh, esa situación la vivió muy, muy, muy fuertemente la comunidad a finales de los 90 y principios de este siglo, porque Sí. película que yo recuerdo muy claramente que vi con mi pareja y que nos impactó mucho. Entonces, yo me parecía a uno de los personajes en que era un grupo de amigotes que comienzan el relato a principios de los 80 y esta película es como del 92, cuando todavía ¿Filadelfia? no había... ¿Cómo? ¿Filadelfia? No, no, el ¿No? anterior se llamaba... Sí. Ujú. Y entonces Sí. el relato es, bueno, un grupo de amigotes que vivían, no sé, en San Francisco, Nueva York, no importa, pero en una de esas ciudades muy castigadas por el SIDA y, y entonces comienzan a morirse los unos y los otros y los otros y los otros. Comienza con, la escena no se me olvidará cómo comienza. Un domingo en la mañana está leyendo uno de ellos el New York Times y en una esquinita aparece una noticia de que había una peste, una infección, una cosa rarísima y que estaba matando a mucha gente y no se sabía qué era, ¿sí? Que le había dado muy duro a la comunidad gay. Y entonces comienza como todo el drama de la comunidad y cómo se van muriendo el uno, el otro, el otro, el otro. Y al final de la película es igual que al principio, que están en una fiesta, en una playa lleno de gente, solo que en la última escena van desapareciendo los personajes y el protagonista, se queda solo, ¿sí? Con la angustia de que en ese momento no se sabía cuál era la cura, si iba a tener cura. Pues así como el cáncer no ha tenido cura, ha tenido tratamientos paliativos y de control, pero se sigue sin cura. Eh, lo del SIDA, pues podía haber continuado indefinidamente. Entonces, esa situación de miedo eh, y de no saber cuál es el futuro colectivo e individual es una cosa muy, muy fuerte que creo que en este caso no tenemos, porque, digamos, esta enfermedad tiene un muy bajo nivel de mortalidad, ¿sí? Eh, y entonces, pues es algo que uno podría suponer que no lo va a afectar a uno, ¿sí? Y que uno eh, todavía no está dentro del grupo de edad que tiene mi mamá, por ejemplo, pues que donde la llegue a coger, si la probabilidad es de 1 en 5, eh, pero,
pero se siente uno lejos, pero en el caso del SIDA o de la peste de Londres, la cosa era a otro precio, porque esa sí se iba llevando Aquí, a todo. Pero yo fíjate que yo pero leí, aquí, pero aquí yo pienso que el tema es de infraestructura para atención. Entonces ahí es el cuidado. O sea, el tema aquí no es qué tan impactante sea el virus o cómo llegue a ser tan agresivo, sino que si tengo solamente 10.000 camas en UCI y se presentan 15.000, pues las 5.000 se mueren porque no va a tener respiradores. Infraestructura operativa, infraestructura de atención. Entonces, por eso es el cuidado, de que Ah, no todos nos infectemos al tiempo porque no va a haber capacidad de atención. No es en sí por la agresividad, aunque pues lo que han mostrado es que es una fiebre muy alta, bueno, etcétera, etcétera, pero pues si uno ha estado mira, sano, no tiene no, preexistencias, etcétera, tiene una serie Constanza, de... mira, Constanza, el problema que se está viendo ahora es que ese virus es sistémico. Sistémico quiere decir que te ataca tus pulmones, tus riñones, tu hígado, todo te lo va a atacar. No es solamente que te dé fiebre, es que te va a atacar todos tus sistemas. Una enfermedad sistémica te acaba en minutos, no Sí, duras sí, sí, nada. Produce sí, porque lo que se llama una la enfermedad fiebre es... multisistémica, falla multisistémica. Exactamente, por eso es que se Sí, están sí. muriendo. Sí, porque la fiebre es un síntoma, no Síntoma. es la enfermedad. Sí, sí, sí. Pero, Carlos Jaime, me hiciste acordar de mi director de la especialización en UNEANDES. Eh, la pareja de mi director, yo estuve en el 87, esos fueron los años claves. La sí, pareja murió en el 87, 88, y él viene a morir como en el año 89. sí, esa época fue muy difícil porque Difícil. la, la, la- o sea, el nivel de mortalidad, y es ahí donde, no sé si ustedes leyeron el artículo, un artículo de Vargas Llosa de hace como un mes. ¿Cómo es que se llama el diario donde él escribe? El País, Sí, el de país de España. Madrid. Y él estaba diciendo que esto que había ocurrido era consecuencia De China. de esos regímenes autoritarios que habían perseguido a los médicos que habían denunciado la cosa, que eso jamás sucedería en la democracia. Es la mentira y la tergiversación más completa. Y además, pues una persona como Vargas Llosa ahí está usando de su poder mediático, porque si una cosa, un pecado tiene la democracia occidental, es haber desatendido el problema del SIDA como lo hicieron, ¿sí? Sí, Se tuvieron que morir como 2 o 3 millones de personas antes de que que el lo sistema estigmatizaron. reaccione. Ah, ¿Cómo? lo estigmatizaron y ya, no les importó. No, Sí, había mucha estigmatización y también mucha, ¿cómo te digo? También entre mucho miedo de enfrentar, como ahora, nos estamos enfrentando a algo desconocido claro. también, algo que Mm, no vemos. En esa época, y por eso estaba mostrándoles ahora este libro, no sí. sé si lo están viendo. No, No, ponlo otra vez porque tu cámara está apagada. sí. Sobre todo Susan prende la Sontag, cámara. ¿ah? Ese de Susan Sontag, sí. Sí. La enfermedad y sus metáforas y el SIDA y sus metáforas. Este me gustaba hacérselo leer a los estudiantes, aunque no fuera de la materia, ¿no? No, pero Pero, no importa, es pero que les hacía entender mucho la enfermedad, porque se nos olvida que la tuberculosis ha sido una enfermedad estigmatizada también. claro, y la lepra, a ver, La lepra, el SIDA, eh, bueno, cáncer, lo también que la se les gente oculta ocurra. el cáncer. El cáncer es estigmatizado. Claro, la gente lo oculta. Ahora también este
COVID estigmatizado, Claro. ¿no? Entonces la Puede ser humanidad contagioso. siempre... ¿Ah? ¿Qué Todo lo que dices? sea contagioso puede ser, es estigmatizado. Por más O que sea no sea desconocido. contagioso, pero el que lo tiene lo O te oculta. puedan echar la culpa de que tú por tu descuido o tú por una conducta te estigmatizan. Claro. ¿Mm? Bien. Y le cae la religión, castigo de Dios. Ujú. Exacto. Yo me acuerdo que acá en Bogotá, exactamente en Suba, en un sitio que se llamaba Porvenir o algo así, fueron a hacer una especie de albergue para pacientes, para personas que estaban infectadas por VIH. ¿Mm? Ay, Vieran que salieron todas, todos los habitantes con palo, mija. a oponerse, salieron con palos, con piedras y todo, porque no podían estar enfermos allá. ¿Sí? O, personas con VIH. Yo participé como coterapeuta, porque yo no era terapeuta, en un grupo de pacientes con VIH allá en el Hospital San Ignacio. Ajá. Estuve trabajando con ese grupo como unos 8 años, pero tal era ya también lo que tenían ellos en su cabeza, que un día me encontré, un día cogí un bus, Transmilenio, yo creo que cuando empezaba el Transmilenio, y se subió al bus uno de los pacientes que asistía al seminario. Desocuparon un puesto al lado mío y yo lo invité a sentarse. Sí. Y él era aterrado de que yo, sabiendo que él tenía VIH positivo, lo invitara a sentarse a mi lado. A ver, A ver, ¿qué es eso? no, es absurdo. Para mí fue absolutamente doloroso. Pues claro. Claro, pero es también porque se van creando unos mitos y unas leyendas alrededor de unas Claro, enfermedades claro. que no son información y además se alimentan, ¿no? Y se van alimentando con todo lo que llega, como ahora A que el ver, les coronavirus, cuento. que bueno, Este eh, hombre era un hombre de la costa, de una familia muy machista, una familia muy prominente de la costa. Como costeño, Y mija. obviamente que pues no podían aceptar que No. miembros de la familia tuviera, y más otra cosa, que fuera homosexual, Mm. y todo lo que venía de ahí. Entonces, ¿qué hizo él? Cortó con su familia, se vino a vivir como mejor podía, a pasar su enfermedad aquí solo. Eso es una cosa muy dura, ¿no? Eso es muy doloroso. Pues se Ese es acuerdan, un caso, uno sí. de muchos. podemos ir redondeando el libro que vamos entonces a leer. ¿Creen? ¿Tú cuál es el que planteas, La peste Elsa? de Camín. La peste de Camille. Sí. Ese es el que habíamos planteado. Está, que es que no veo. Ahí está. Perfecto, Elsa, gracias. Yo creo que ahí redondeamos tema, ¿o no? Inevitable hablar de estos temas en estas épocas, ¿no? Qué cosa. Sí. 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 Pero este El libro de libro que Sontag estamos leyendo, es pues ni muy modo. bonito, es muy bonito el libro. Dice, ven, pues Espera. Pon el micrófono porque no te oímos. ya, Ya. las fantasías inspiradas por la tuberculosis en el siglo pasado, o sea, en el antepasado, y por el cáncer hoy, son reacciones ante enfermedades consideradas intratables y caprichosas, es decir, enfermedades incomprendidas, precisamente en una época en que la premisa básica de la medicina es que todas las enfermedades pueden curarse. Mm. Las enfermedades de este tipo son por definición misteriosas.
porque mientras no se comprendieron las causas de la tuberculosis y las atenciones médicas fueron tan ineficaces, esta enfermedad se presentaba como el robo insidioso e implacable de una vida. Ahora es el cáncer la enfermedad que entra sin llamar, la enfermedad vivida como invasión despiadada y secreta. Bueno, basta. Ahora, otra parte, basta ver una enfermedad cualquiera como un misterio y temerla intensamente para que se vuelva moralmente, si no literalmente contagiosa. ¿Qué les parece esa última frase? ¿Ah? ¿Y se acuerdan de una frase que estaba Es un libro escrita? absolutamente maravilloso. Maravilloso, maravilloso. ¿El de Susan? Sí. Ese que voy a conseguirlo. El contacto con quien sufre una enfermedad supuestamente misteriosa tiene inevitablemente algo de infección o peor, algo de violación de un tabú. ¿Qué tal eso? ¿Se acuerda una frase que estaba escrita en todos los libros religiosos? Yo me acuerdo, las monjas nos enseñaron eso, decía, si no temes a Dios, témele a la sífilis. ¿Se acuerdan? La sífilis era otra enfermedad tabú. Tabú. Claro, porque estaba asociado a Al señoras, sexo. a las señoras alegre, como dicen las abuelas. Yo soy abuela y yo no digo Sí. eso. Yo también soy Ah, abuela, pero me esa, das más respeto. pero las abuelas ¿Qué de es eso? nosotros no ¿Qué es decían ese eso. abuso? Las abuelas de nosotras, yo también estoy a punto de ser abuela, pero las abuelas de uno le decían eso a uno. Ah, sí. Bueno, entonces, Déjame ver el nombre Carlos Jaime, del libro. ¿Qué La libro peste entonces? de Albert Camus. La peste. ¿Sí? Sí, yo les preparo otros pedacitos de acá, vuelvo a buscar porque ya me entusiasmé para volverme a leer este libro de Susan Sontag, Dime otra vez cómo se llama. La enfermedad y sus metáforas. Eso, yo lo pido. Y el SIDA y ¿A dónde estás pidiendo? En la Librería Nacional están mandando. Ah, bueno. Voy a ver si en la Lerner mandan porque allá tengo descuento. Yo tengo descuentos en la Nacional. No, Y yo en la en, Nacional no tengo descuento. Yo no soy cliente de la Nacional. y en Casa Tomada también están mandando. Tornamesa también y Tango Libros creo que también. Ah, bueno. Los Toca tangos apoyarlos. sí, hay que adoptar una librería. Adoptamos una librería. Sí. Bueno, Bueno, qué gusto. Ya se ha muchas ido mucha gracias. gente, miren, ya no estamos, quedamos 8. Es que no, yo veo Sí. solo, veo a Marta Lucía, Constanza, a lo Jaime y yo somos los que hemos hablado. De pronto se aburrieron de que estuviéramos tocando unos Francisco temas estuvo fuera del tema. callado, Alicia solo habló al principio. De pronto nos aburrimos tocando otros temas, qué pena. Les pedimos disculpas. Pídenle disculpas ahora por el WhatsApp. No, tranquila, Ceci, Pilar dice que no, que la gente no se aburrió. Bueno, gracias. esas cosas. Está bien. Bueno, hasta luego. Francisco, Nos vemos mañana. Hola. ¿A qué horas? Francisco, no hablaste. No, pero A acá las los estoy 6. oyendo, los estoy escuchando, muy agradable la tertulia. Yo lo único que puedo decir o redondear es que estas lecturas efectivamente nos confirman nuestra condición humana, nuestra fragilidad. Realmente somos igual de frágiles que hace 300, 400, 500 años, 2000 años. Efectivamente, la ciencia nos ha dado mayor longevidad y nos promete cosas más aceptables en nuestra vejez, pero en términos generales seguimos igual de frágiles, somos naturaleza, parte de la naturaleza, parte del planeta y nos hace este tipo de situaciones nos hace sentir o ver o ser conscientes de que somos parte de esa naturaleza y que estamos expuestos a este tipo
ataques que se construyen en este mismo ambiente. Entonces, Qué bueno. eso es lo que nos ayudan nos ayudan estas lecturas a ver que somos, no hemos cambiado mucho, o sea, seguimos con nuestros mismos miedos, seguimos aferrándonos también a nuestros creencias religiosas. En estos momentos de crisis nos aferramos más a esas creencias religiosas, pero nos ayuda a ser conscientes y a interiorizar un poco lo que somos y yo creo que de eso se puede decir que es positivo un tipo de cosas de esas, sí, se puede decir que es positivo. Yo creo que las lecturas nos ayudan a comprender mejor estas situaciones. Gracias por la Como lección. seres en el mundo, ¿ah? En medio de otros seres. Sí, sí, así es. Bueno, Muchas gracias, Fran. hasta luego. Okay. Hasta luego, Chao. gracias. Chao. luego. Que estén bien. Chao. Luego, muchas No puede gracias. ser, no, Jaime, sin despedirse. Entonces mañana, ¿A qué horas mañana? Sí, las 6. las 6. De 6 a 7. Sí, listo. Bueno, Bueno, chao. chao, chao.